investigadores, la línea de investigación que teníamos era saber cómo Vicente Fox había diversificado sus ingresos a partir de que dejó la presidencia o incluso durante la presidencia. Entonces ese era, digamos, como el trabajo inicial. Empezar a rastrear las empresas, encontramos decenas de ellas donde era socio con sus hijos, con sus sobrinos, primos, hermanos, etcétera. ¿Siendo presidente? Siendo presidente y luego siendo expresidente. Se multiplicaron sobre todo después de la presidencia. ¿Y empresas creadas durante su presidencia o ya las tenía de antes? Muy pocas durante su presidencia y algunas mantenidas de antes de la presidencia, muy poquitas. Él era un empresario, bueno, así pero hay que recordar que era un empresario quebrado cuando llegó a la presidencia de la República. Hay una parte que tú destacas, Raúl Olmos, que tiene que ver con el hallazgo de una cantidad de millones que no informó en su gestión como presidente de la República. 27 millones, has dicho. Sí, de hecho, al inicio de la entrevista te comentaba que el foco de la investigación inicial era seguir el rastro de la prosperidad de Vicente Fox, ¿no? No solamente con la creación de empresas, sino también explicar cómo era que vivía en forma, pues, tan holgada, ¿no? Entonces, el perfil inicial era buscar la multiplicidad de ingresos que tenía. Uh-huh. Bueno, en este transcurrir nos topamos con que estaba abierta una investigación o con que se había hecho en el periodo de Felipe Calderón una investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el patrimonio de Vicente Fox. Lo que nosotros hicimos fue gestionar ante la Secretaría de la Función Pública que nos dieran acceso a ese expediente. Pensábamos ingenuamente, como había pasado tanto tiempo, eso tendría que ser público, no habría motivos para mantener reservada esta información. Bueno, lo pedimos a la Secretaría de la Función Pública y encontramos una respuesta de que efectivamente había un expediente muy voluminoso en 5 tomos que daba cuenta de una gran cantidad de dudas sobre el patrimonio de Vicente Fox, ¿sí? Y este expediente, un expediente de más de 6,000 fojas, nos fue negado. Nos dijeron que no nos podían, 6,000 fojas, que no nos podían dar acceso a este expediente porque lo habían turnado a la PGR, quien había iniciado una investigación del asunto, y que la Secretaría de la Función Pública no había quedado ni con una copia del expediente, lo cual resulta absurdo, ¿no? Lo impugnamos, tratamos de obtener el documento y al final se resolvió que el expediente no existía en la Secretaría de la Función Pública. Que no existía, porque se había turnado a la PGR. Existió, lo turnaron y no quedaron con copia y por lo tanto en la Función Pública no existía porque se envió a la PGR. Increíble, no hay un registro de lo que pasó por ahí. Pero además de un asunto tan delicado como es una investigación contra un exmandatario. Uh-huh. O sea, no se trata de una investigación menor, es una investigación de primer orden, ¿no? Entonces, ese documento de 6,000 fojas que desarrolló la Función Pública en tiempos de Felipe Calderón, ¿quién era el titular de la Función Pública en ese periodo? Vega Casillas, creo. Que estaba como encargado del despacho. Como encargado del despacho. No, él sí, él es Función Pública. Pero el antecedente, el anterior era que se fue luego a la dirigencia del PAN. Ahorita no se acuerda. Se me escapa el nombre. Bueno, el encargado de la función, se nos fue un lapsus a ti y a mí. Claro, bueno, además no podemos retener tantos datos. No, pero ahorita nos vamos a acordar. ¿No? Lo importante aquí es que un presidente surgido de las filas del Partido Acción Nacional, que fue Felipe Calderón, en su gobierno, desde la Función Pública del gobierno de Calderón, se abrió una investigación en la Función Pública en torno al enriquecimiento presunto, inexplicable. Al enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox del Partido Acción Nacional. Así es. Ese es un dato importantísimo. Había noticias e indicios importantes de que había una ruptura clarísima entre Calderón y Vicente Fox, incluso expresiones críticas de Vicente Fox a Felipe Calderón. No queda claro qué vino primero, si la investigación o las críticas o viceversa. Aquí se explica por qué el rompimiento de Vicente Fox con Calderón. Por la investigación, ¿qué vino primero? Vino la investigación, cuando se le notificó a Fox que era investigado, en ese momento ocurrió el rompimiento absoluto con el PAN. Incluso damos unas referencias de fechas, de cómo al día siguiente de que Vicente Fox recibió la notificación
de que debía comprobar un origen no muy claro de 27 millones de pesos, al día siguiente fue cuando hizo su primer pronunciamiento apoyando al PRI. Ah, ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. O sea, fue notificado y al día siguiente apoya Vicente Fox al PRI. Así es. O sea, no es un tema ideológico el que lo transmutó. No, es una cuestión de conveniencia. De dinero, ¿no? De conveniencia, de una investigación de que se sintió, pues, atacado por el gobierno de Calderón. Acosado, pero además con el riesgo latente de ser procesado, Carmen, porque era un asunto muy grave. Estamos hablando de 27 millones de pesos que no podía en este momento precisar el origen. Lo que hicimos fue pedirlo a la PGR, ¿sí? La PGR nos dio prórrogas, y al final nos respondió que no podía darnos copia del expediente porque está abierta una averiguación, una carpeta de investigación y reservó la información 5 años, ¿sí? Eso a nosotros nos dejó fríos porque esto fue en enero del presente año, ¿sí? Nos dejó fríos porque dijimos, ¿cómo? Sigue abierta una investigación contra el expresidente. En la PGR. En la PGR. Y está reserva porque está en investigación. Porque está en investigación y había unos puntos que todavía eran... ¿Por eso será tan condescendiente con Enrique Peña Nieto? Había unos puntos que movían, como periodistas nos inquietaron mucho, ¿no? Que era, si me permites, te voy a decir literal lo que decía, que me parece clave. La PGR decía que no podía dar copia de este expediente porque era una carpeta de investigación abierta, ¿sí? Pero además decía, la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que se trata de investigaciones de hechos que la ley señala como delitos en trámite. Por lo que de revelarse la línea de investigación de la institución, se estaría alertando a los probables responsables o a sus cómplices, y con ello alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviera recabando el Ministerio Público de la Federación. Estamos hablando del expresidente Vicente Fox. Delitos, cómplices, probables responsables, posibilidad de que alteren o destruyan los medios de prueba, ¿sí? Dicho por la respuesta que te da como periodista la PGR a tu solicitud de acceder a esa investigación y ese expediente que provenía de la función pública. Así es. Pero esto que te responde es tremendo. El hecho de que responda de esa manera la PGR es que efectivamente el contenido de esa investigación de la función pública que llegó a la PGR en torno al enriquecimiento inexplicable de Vicente Fox está en esos términos, es muy grave. Claro. Es muy grave y la pregunta sería, ¿cuánto tiempo lleva esa investigación abierta del sexenio de Enrique Peña Nieto? Es un dato muy relevante. Esto fue... ¿Cuándo llegó a la PGR? Fue turnado a la PGR en enero de 2011. 2011. En enero de 2011. A la PGR. Desde entonces han pasado 6 años, un poco más de 6 años, y a nosotros nos resulta insólito que siga abierta la investigación. Porque si no hubiera habido elementos, se tuvo que haber ya archivado, cerrado. Y si hay elementos, ¿por qué no avanza? Pareciera como que se trata de un medio de chantaje, de control.